Ok, estamos iniciando. ¿Cómo están? Bienvenidos a la charla de falla cardíaca. Específicamente vamos a hablar del manejo de la falla cardíaca aguda, los diuréticos, que van a ser los principales fármacos que nosotros vamos a utilizar. Soy el doctor Alexis Vallejos y estoy encantado de poder estar hoy día con ustedes para darle los tips más importantes en este tema. Entonces, cuando ustedes se enfrenten a un paciente con falla cardíaca, que lo que uno tiene que primero tener en cuenta es la definición de falla cardíaca. Falla cardíaca es un paciente, es bueno, un síndrome en el cual tú tienes signos y síntomas de falla cardíaca, por el Framingham ya los tiene, ¿no? Disnea, ortopnea, tercer ruido, crépitos, más alguna alteración estructural o funcional cardíaca, se puede mostrar por una ecocardiografía o una resonancia, y al menos uno de los siguientes. Tienes que tener péptidos elevados o demostrar congestión. ¿Ok? Entonces la congestión es muy importante en la falla cardíaca, es parte de la definición. Y un paciente con falla cardíaca, quiero que ustedes vean su curva de sobrevida. Esto ya es bastante conocido. Un paciente con falla cardíaca puede estar estable en un momento, pero supongamos le dio una arritmia y se descompensa la falla cardíaca. El corazón de lo que con los fármacos estaba perfundiendo bien los tejidos, la arritmia hizo que baje su fuerza y el paciente se descompensa y cae, tiene más síntomas, se llena de edemas, hace bajo gasto, le da, por ejemplo, va al INCOR, nosotros le damos tratamiento, otra vez lo regresamos, pero quiero que vean esto. Cada vez que el paciente se descompensa, nunca regresa a un estado basal como antes. Por lo tanto, a más descompensaciones, el paciente va a vivir menos. ¿Y qué genera la descompensación? Que el paciente esté congestionado. Entonces, ese es el primer dato que ustedes tienen que llevarse. Si yo tengo un paciente con falla cardíaca o insuficiencia cardíaca, como suelen llamarle, que está reteniendo líquidos, ese se va a descompensar en cualquier momento. Y cuando tú lo compenses, no va a vivir el mismo, no va a tener la misma sobrevida que alguien que nunca se descompensó. Entonces, tienes que saber manejar los diuréticos, estos fármacos importantes, porque así vas a evitar que el paciente se descompense, se descompense. Y si ya se descompensó, lo vas a poder retornar. Y si tú le das a un paciente diuréticos de forma incompleta, se descompensó y lo retornaste, pero aún tiene líquidos, se va a volver a descompensar. Es decir, si tú a un paciente lo envías a su casa de alta con líquidos, aún reteniendo líquidos, este paciente se va a volver a descompensar en poco tiempo y va a tener mayor mortalidad. Y es por eso que a veces tú vas a ver pacientes que le ocultas, no hay crépitos, le presionas a nivel pretibial, no hay edemas, no hay ascites, dices, no hay ingurgitación, doc, está descongestionado. Pero ojo, no solo es congestión clínica, existe congestión hemodinámica. Y tú para asegurarte que un paciente está descongestionado, no solo es signos y síntomas, sino tendrías que saber también ecocardiográficamente que no esté con una vena cava dilatada, con presión de llena aumentada, por ejemplo, que no estén los péptidos elevados, el CA 125. Porque si tú clínicamente te parece descongestionado, pero lo mandas de alta y por dentro está que retiene líquido, que solo lo ibas a ver con ecocardiografía, ese paciente se va a congestionar otra vez y va a tener esta curva de mortalidad. Ahí el primer concepto y la utilidad de que tú aprendas a manejar los diuréticos en falla cardíaca. Entonces, cuando un paciente hace una insuficiencia cardíaca aguda o falla cardíaca aguda, lo primero es que esta falla cardíaca aguda tendrías que ver si el paciente está en shock cardiogénico o en insuficiencia respiratoria. Porque si la falla es tanto como un edema agudo de pulmón que le hizo un alas de mariposa, probablemente el paciente está en insuficiencia respiratoria tipo 1 y lo que vas a necesitar es BNI, ventilación no invasiva o intubarlo. Y si está en shock cardiogénico, tienes que identificarlo rápido porque el paciente va a necesitar vasopresores, inotrópicos y apoyo mecánico como balón de contrapulsación, impela o ya esto es lo más grave que le puede pasar. ¿Ok? Ahora, estas son las emergencias de un paciente con insuficiencia cardíaca aguda. Ahora, no ocurrió esto, hay que identificar la etiología y esta mnemotecnia quiero que tú la aprendas, CHAMPI. CHAMPIC son las causas que van a descompensar a un paciente. C, coronario; H, hipertensión; A, arritmia; M, causa mecánica, como una rotura, ¿no? Etcétera. P,
embolia pulmonar y infección y T, taponamiento. Entonces, Champic, todo paciente que haga insuficiencia cardíaca aguda no es solo dar diuréticos, sino hay que resolver la causa, si fue una taquicardia ventricular, si fue un tromboembolismo pulmonar, si fue una infección, si fue un taponamiento cardíaco, etcétera, tienes que en 60 a 120 minutos dar tratamiento a lo que lo descompensó, ¿ok? Y cuando yo tengo un paciente que requiere, que está que se congestiona, requiere más diuréticos y no hay un factor claro descompensante y el paciente ha sido adherente a su terapia, porque a veces la causa de descompensación es que no es adherente a su terapia. Ahora, si el paciente ha sido adherente a su terapia y no hay un factor claro que lo haya descompensado, eso se llamaría empeoramiento de la falla cardíaca, que significa que está avanzando. Y ese concepto no te olvides, la falla cardíaca o insuficiencia cardíaca es una enfermedad que va a llegar al fallecimiento del paciente. La única forma de resolver esto es que el paciente se trasplante. Igual un trasplante cardíaco no te asegura también toda la vida. Por ejemplo, nuestra tasa ahorita en INCOR y en el mundo es 12 años de promedio de un corazón nuevo, porque este corazón, por ejemplo, envejece rápido. Un corazón trasplantado envejece rápido, hace vasculopatía del injerto, por eso nosotros le damos estatinas a estos pacientes, hacen rechazos, etcétera. Falla primaria del injerto. Entonces, es una enfermedad que va a progresar, es terminal y la única forma de evitar esta progresión es evitar las descompensaciones y dar el tratamiento que prolonga la vida, que son los cuatro fantásticos, ¿no? Pero si ya se me descompensó agudo, tengo que ver, ¿estoy en shock cardiogénico para el manejo que ya te dije o insuficiencia respiratoria aguda que requiere intubación? No, ya. Y porque primero hago eso. Luego tengo que ponerme a pensar cuál fue la causa, el champion, y tratar la causa. Si fue una embolia pulmonar, tal vez trombólisis. Si fue un taponamiento cardíaco, drenaje. Si fue una infección, antibiótico. ¿Ok? Listo. Ahora, cuando un paciente con falla cardíaca aguda o también llamada insuficiencia cardíaca aguda puede presentarse en cuatro patrones o en cuatro grupos. El paciente puede llegarme como una descompensación aguda de la falla cardíaca. Esta descompensación aguda son pacientes crónicos que tuvieron una infección y se empezaron a edematizar, ¿no? Ese es el paciente crónico, falla cardíaca, agudamente descompensada, una descompensación aguda, ¿no? Otro grupo es un paciente que hace una hipertensión por vasoespasmo. Imagínate, se cierran todos los vasos periféricos, aumenta la postcarga al corazón y el corazón hace un edema agudo del pulmón. Ese es otro grupo de pacientes, edema agudo pulmonar hipertensivo. Otro grupo de pacientes que hacen falla cardíaca aguda hacen insuficiencia ventricular derecha isqueada. Solo el derecho falla y se maneja diferente que cuando el izquierdo y otros pacientes van a hacer shock cardiogénico. Estos son la presentación clínica de las fallas cardíacas agudas que tienes que conocer. La que nos vamos a centrar es en la descompensación aguda de la insuficiencia cardíaca, ¿ok? Porque es un tema aparte de hablar del shock, del edema agudo de pulmón o de la falla del BD. Vamos a hablar del crónico que se descompensa. Estaba tomando sus pastillas, dejó de tomar y se descompensó, ¿ya? Este paciente es más disfunción del VI, hace retención renal de sodio y agua, acumula fluidos, la presión intraventricular está elevada, no es de golpe, es gradualmente, y aumenta la presión en el ventrículo izquierdo. ¿Cómo se le llama la presión en el ventrículo izquierdo en diástole? Nosotros le llamamos presión capilar, a la presión capilar es un equivalente de la presión telediastólica del PI. ¿Ok? Puede tener un gasto cardíaco normal o bajo, una sistólica normal o baja, y te va a llegar en húmedo caliente o en seco frío. Usualmente te llega en esto. Húmedo se refiere a edemas, caliente tiene perfusión, seco no tiene edemas y frío hay hipoperfusión, ¿no? Y el tratamiento en estos casos va a depender. Entonces te voy a explicar. Miren, esto es de Mullens, que es el máximo que habla actualmente de la congestión. Y quiero que veas un paciente con falla en eubolemia y congestionado. Esto tienes que recordarlo. Miren, cada signo y síntoma tiene su definición. Por ejemplo, ortopnia es aquel que tiene que dormir con mayor o igual a dos almohadas. Si duerme sin almohadas, hace disney. Y entonces un paciente no debería tener ortopnia y cuando es severísima tiene que estar casi sentado, está muy congestionado. Ingurgitación yugular. Menos de 8 centímetros. Para tú medir ingurgitación yugular, el paciente debe estar de cúbito supino a aproximadamente 30, 45 grados de acá, ¿no? Usualmente yo lo coloco
a 30 grados, ¿no? Y a 45 grados, a 30, yo lo coloco 45 usualmente, y ahí tú mides la vena yugular, ¿no? Menos de 8 no hay ingurgitación yugular, aunque algunos trabajos hablan de menos de 6. Pero si el paciente tiene, mira, 8 a 10 con reflujo hepato, 11 a 15 o más de 16 es severa congestión. Tienes que evaluar eso, pero menos de 8 y otros trabajos menos de 6, normal. Hepatomegalia, usualmente es al menos 3 traveses de dedo por debajo del reborde costal, ¿no? O más de 2 centímetros, ¿no? No debería haber, y acá vemos que a más hepatomegalia está más congestionado. El edema, no debería haber edema y según cruce más congestionado. El test de caminante de los 6 minutos, si un paciente lo hace caminar 6 minutos, debería caminar 400 metros. A menos que camine, si camina menos, significa que hace fatiga por falla cardíaca. Y los NT-proBNP, esto sí quiero que lo recuerdes, no está congestionado si un BNP es menos de 100 y un NT-proBNP es menos de 400. Si esto se eleva, por ejemplo, más de 3000, el NT-proBNP está severamente congestionado. La radiografía no debería tener signos y conforme hace, por ejemplo, redistribución de flujo, líneas B, líneas C, líneas A de Kerley, derrame pleural, café peribronquial, está más congestionado. La vena cava, nosotros miramos con ecocardiografía y la vena cava, tú la miras y debería, cuando el paciente inspira, colapsar y debería medir menos de 2,2 centímetros, que está al revés, menos de 2,2. Si el paciente tiene una vena que mide más de 2,2, usualmente tomamos 2,1 y, no, y cuando inspira, la vena cava, no colapsa, significa que está llena de líquido, está congestionado. Y el sonido y el ultrasonido intrapulmonar, que también lo hacemos, o sea, ecografía al pulmón, en el protocolo debería, de 28 sitios buscar en el pulmón, debería tener menos de 15 líneas B, ¿no? Si tiene más de esos, está congestionado. Entonces, mira todo lo que tienes que evaluar para saber si está congestionado tu paciente. Entonces, te llega el paciente a tu emergencia, tú como médico dices, bueno, voy a aplicar mis fármacos, pero antes de aplicar fármacos, tú tienes que saber en qué patrón de Stevenson te está llegando. Estos son seco y húmedo. Seco no tiene edemas, húmedos tiene edemas. Por ejemplo, seco, ¿qué sería? Un paciente que está tomando mucha furosemida y orina, ya su cuerpo ya prácticamente no tiene líquido, está hipovolémico. Se está descompensando por hipovolemia, por demasiada furosemida. Ese es el seco. ¿No? Y puede llegarte frío incluso chocado por hipovolemia. Y el húmedo, que es el más frecuente, son los que tienen edema, infiltración yugular, crépitos, ¿no? Ahora tú tendrías que decir, ¿hay hipoperfusión o no? El paciente, además de tener edemas, ¿está frío, es decir, no llega sangre a los tejidos o sí le llega? Frío, está frío, no le llega, caliente sí le llega. Entonces, con eso tú vas a poder diferenciar. ¿Por qué es importante esto? Por ejemplo, tú al paciente que está seco le darías diuréticos, ¿no? ¿Verdad? Porque su principal problema fueron los diuréticos, ¿cierto? Al paciente que está en seco no le daríamos diuréticos. Una pregunta, tú al paciente que está frío, ¿no le iniciarías un fármaco que le haga perfusión? Es decir, por ejemplo, ¿no le iniciarías dobutamina para que le llegue más, su corazón tenga más fuerza y le llegue más sangre a sus tejidos? Sí, no, al frío sí, pero al caliente no. A un caliente tú le iniciarías vasopresor para que suba su presión. Si ya están calientes sus tejidos, está que llega, no, ¿verdad? Entonces, tu manejo va a depender del patrón. Y este Stevenson es clínico, pero Forrester lo hizo en posinfarto, pero se puede aplicar acá. Y este es un paciente, por ejemplo, el usualmente normal vendría a ser el paciente seco y caliente, ¿no? Que si cuando llegan a este grupo seco y caliente, lo que hay que hacer es titular su terapia de falla. En este grupo, ¿quién estaba? Aquí estaban los húmedos calientes, ¿no? Porque la perfusión está normal, pero están congestionados. Húmedo caliente. ¿Qué hacemos con un húmedo caliente? Como el paciente está húmedo con edemas, hay que darle diuréticos. Y como está caliente, lo que tenemos que hacer, sí está llegando buena cantidad de perfusión a sus tejidos. Por lo tanto, no requiere inotrópico ni vasopresor, más bien un vasodilatador que pueda hacer dilatar a las venas y dilatar a las arterias haría que el líquido que está en los pulmones se vaya a las venas y te reduce la poscarga, te abre las arterias y tu corazón más fácil puede inyectar, te reduce la poscarga. Entonces, en el húmedo caliente, que es el más frecuente, usaríamos diuréticos vasodilatadores, ¿no? Si mi paciente me llega frío, hipoperfusión severa, ¿okay?
frío y seco. No le voy a dar diuréticos, sino más bien como está seco, tal vez le doy mucho diurético, le doy fluidos y al darle más volemia ya no va a estar tan frío, o sea, ya no va a estar hipoperfundido. Y el paciente que me llega, estoy en hipoperfusión frío y con edemas. Frío, frío y frío y húmedo, como decimos, ¿no? Ese es el famoso shock cardiogénico. Y en un shock cardiogénico tengo que subir la presión arterial. ¿Cómo la subo? Con vasopresores. Tengo que aumentar el gasto cardíaco para que no esté frío, sino que le llegue perfusión con inotrópicos. Luego que hice eso, recién ahí podría usar mi diurético para que empiece a eliminar líquido. Ese sería el manejo que tú tendrías que hacer a gran escala según si viene, ¿no? Entonces, en resumen, un frío si es por falta de volumen, sea seco, hay que darle volumen. Si es frío, pero es por shock cardiogénico, hay que dar vasopresor inotrópico y recién diurético por lo húmedo. Si es caliente, no requiere vasopresor ni inotrópico. Y si es seco, no requiere diurético, hay que ajustar la terapia falla. Y si es húmedo, sí va a requerir diurético, pero más que todo un vasodilatador le va a ayudar. Entonces, ese es el manejo que tú tendrías que, antes de marcar una pregunta o ver a tu paciente, tienes que ver, decidir qué va a requerir tu paciente. ¿Ok? Forrester lo definió como que el paciente que tiene congestión tiene un capilar más de 18 y el hipoperfundido tiene un índice cardíaco menor a 2.2, ¿no? Eso es lo que definiciones hemodinámicas. Entonces, ahora lo que tú tienes que saber es que el paciente que me llega en falla cardíaca aguda, hay fenotipos, es decir, no todo paciente dematizado es el mismo. Hay pacientes que la mayoría de líquido lo acumulan a nivel tisular y otros que la mayoría de líquido están dentro de los vasos. Vamos con los pacientes que hacen redistribución vascular. El ejemplo típico de la redistribución vascular es un paciente que, por ejemplo, sufre un infarto. Ya, el infarto, sufre un infarto, ¿ok? ¿Y por qué el infarto? ¿Qué ocurre en el infarto? Se muere una parte del corazón, ¿no? Justamente los libros dicen que si hay un 25% de necrosis del ventrículo izquierdo, el paciente hace falla cardíaca posinfarto, que puede llegar a un edema de pulmón. Entonces, un paciente que hace un infarto, un 25% de necrosis, te hace falla cardíaca. ¿Por qué el pulmón se llena de líquido? Lo que ocurre es la redistribución vascular, es decir, hay un concepto que tienes que tener claro, que es que las venas tienen la mayor cantidad, el 70% del volumen de todo de todo la sangre que está en arterias, venas y capilares. La mayoría está en venas, por eso son vasos de capacitancia, son vasos grandes. Pero de estos vasos grandes, hay un 70% que no está que llega, no está que forma parte de la precarga del corazón, sino es un volumen de reserva, que le llamamos volumen no estresado, no estresado. Y lo que está haciendo parte hemodinámicamente activo, precarga es el volumen estresado. Entonces, cuando un paciente tiene un infarto, se activa el simpático y el simpático, a través de receptores alfa 1 activa las venas y hace venoconstricción. Entonces, todo este volumen de reserva no estresado se va a las venas y se vuelve estresado. Y este gran volumen de las venas, todo va al corazón y el corazón con 25% de necrosis no va a poder eyectar todo y se va al pulmón. Es un mecanismo de redistribución vascular y eso pasa con muchos pacientes con falla cardíaca aguda. Yo te pregunto, en este grupo de pacientes con redistribución que está congestionado básicamente porque ha cambiado el líquido que estaba en las venas de reserva no estresado, ahora está en el pulmón, ¿requieren diurético en altas dosis? No, ¿verdad? Porque el tema es que cambió de venas en el pulmón. ¿Qué hay que hacer? Hay que venodilatar para que otra vez regrese a las venas. Entonces, si tu paciente, tú tienes que ponerte a pensar, ay, a mi paciente en falla cardíaca agudamente descompensada, ¿qué es? ¿Es redistribución o no? Entonces, tú dices, hay un probable mecanismo por el cual él no está que retiene líquido, sino solo cambió de compartimiento. Porque si ese es el caso de redistribución vascular y está lleno de líquido en el pulmón y el paciente te hace crépitos, ortognia, indognia, lo que hay que hacer es abrir las venas y que todo este líquido se vaya a las venas otra vez. Entonces, este grupo de pacientes requiere más vasodilatadores que diuréticos. ¿Ok? En cambio, si el paciente no es el que te menciono, sino es un paciente que está que su riñón retiene líquido, retiene líquido, retiene líquido, porque tiene un sistema renal angiotensina muy activado, una aldosterona muy activada, mucho simpático, el que retiene mucho líquido
Este es el fenotipo de congestión tisular y ese líquido en exceso se va al derrame pleural, a la citis y se va a los edemas. Este paciente que retiene líquido sí requiere más diurético que vasodilatador. En cambio, el que es restribución de flujo requiere más vasodilatador que diurético, aunque la mayoría de pacientes no llegan con un fenotipo mixto, es lo que hay que tener en cuenta. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser, entrando ya de lleno al tema, cuál va a ser el algoritmo de manejo de la falla cardíaca? Yo tengo un paciente con sobrecarga hídrica. Estoy hablando no del fenotipo de distribución, sino el de congestión tisular, el que está que sí ha retenido más líquidos. Sobrecarga hídrica. Yo tengo que preguntarme, ¿toma diuréticos o no? Si no tomaba diuréticos, nunca había tomado, puedo empezar con 20-40 miligramos de furosemida. Pero si ya tomaba diuréticos, yo tengo que darle el doble de la dosis que ya tomaba. Supongamos que él tomaba 80 miligramos de furosemida bioral. Hay una equivalencia que tienes que recordar. 40 miligramos furosemida es igual a 20 de torasemida y eso es igual a 1 de bumetanida. Son los tres diuréticos de ASA que tenemos principales. Entonces, el paciente ya... Ah, y la furosemida se correlaciona así. Una ampolla de furosemida, 20 miligramos de furosemida endovenoso es igual a 40 miligramos bioral, porque la biodisponibilidad del bioral es del 10 al 100%, en promedio un 50%, ¿ya? Entonces, si ya tomaba diuréticos, supongamos que tomaba dos furosemidas, tomaba 80, que eso equivale a 40 endovenoso. Yo cuando era inicial, que ya tomaba diuréticos, tengo que darle el doble de lo que ya tomaba. Y eso que que los trabajos que se hicieron como el DOSE, ¿no? Usaban 2.5 veces, ¿ah? Entonces, puedes usar 2 o 2.5 veces, yo suelo usar 2.5 veces, entonces si por ejemplo él tomaba 80 miligramos de oral y esos 40 endovenosos, le puedes dar el doble, de frente en bolo. Bolo es pasarlo rápido, en 10 minutos, ¿no? De 40 a 80. Y usualmente usamos 2.5, 100 miligramos de furo en bolo. Si nunca había tomado, usas una o dos ampollas, ¿no? Si tiene falla renal crónica, puedes dar hasta el triple de la dosis. Ojo. Y eso lo vamos a ver por una curva, ¿no? Que ocurre, ¿no? Y una vez que tú le diste la furosemida, tienes que esperar 2 horas si usas sodio urinario o tienes que esperar 6 horas si usas diuresis, ¿no? 2 horas, si en 2 horas el sodio urinario es más de 70 milimol por litro, estás yendo bien y lo mantienes la dosis que le diste cada 12 horas. O si en 6 horas está corriendo más de 100 a 150 por hora. Si el paciente no está cumpliendo esta colina, por ejemplo, 50 por hora, lo que vas a hacer es, no, que le habías dado 100 de furo, ¿verdad? En bolo. Como no respondió, le doy 120. No, cuando no responden, se duplica la dosis. Entonces, en lugar de 100, le doy 200. Y hay trabajos donde dicen que la dosis máxima de furosemida por si acaso es 1,5 gramos. ¿Ah? En los trials se ha podido usar hasta 1 gramo, pero está escrito que podría ser 1,5 gramos. ¿Ah? Aunque la guía te dice 400 a 600 la máxima furosemida, eso es en alguien que no es renal ni resistente al diurético. Entonces yo, de los 100 que le había empezado, le doy 200 y luego le empiezo a dar, este, y luego, si no me mejora con esto, podría yo dar infusión de furosemida o mi segundo diurético, que es el tema que más quisiera hablar. Cuando el paciente no te responde a la primera dosis de furo, lo duplicas, no te responde, podrías ir con un segundo diurético. Que tenga otro mecanismo de acción, porque la furo bloquea sodio, potasio y los cloros, pero ¿qué pasa con el sodio y cloro que está más arriba? ¿Qué pasa con el túbulo proximal en el túbulo colector? Entonces yo podría usar otro mecanismo diferente al de la furo para potenciar cuando no hay respuesta, y eso es lo que deberíamos hacer. Entonces, por ejemplo, dice, puede usar hidroclorotiazida, o sea, alcalosis metabólica hipoclorémica, acetazolamida. Ahora, si en un día deberían de orinar mínimo 3 a 4 litros, ¿no? 4 litros. Si persiste la congestión, mm, eh, por ejemplo, persiste la congestión a las 24 horas, no empiezas a desescalar diurético. Ojo que para que tú bajes diurético tienes que no tener derrames pleural, ascitis, a- haber visto por ecocardiografía que el paciente no tiene la vena de cava dilatada, pues, ni en aumentado. Si no, a ciegas no se desescala, ni por el peso, nada de eso. ¿Ok? Ahora, si el paciente persiste la congestión a las 24 horas, pero orina bastante, más de 100 por hora, mantener la dosis de furosemida y segundo diurético. Ya se va a descongestionar. Pero si no está orinando más de 100 por hora,
doblas otra vez la furo y mantienes tu segundo diurético. Si a las 48 horas persiste congestionado, añades el tercer diurético. Por ejemplo, si ya le había dado acetazolamida, le doy hidrocloro, por ejemplo, ¿no? Y si no, ya desescalas. Y si al tercer día persiste la congestión, puedes añadir un cuarto diurético o pasar a solución salina hipertónica, que es lo que usualmente hacemos y va muy bien. Entonces, mira los diuréticos, todos los lugares donde pueden funcionar, ¿no? Recordar que el 65% de sodio se reabsorbe en el túbulo proximal, aunque en falla cardíaca se reabsorbe más porque tiene el gas muy aumentado, se absorbe hasta un 75%. En el túbulo, el asa de Henle, la porción gruesa ascendente, reabsorbe un 25%, un 5% en el sodio cloro, en el túbulo, túbulo contorneado distal, proximal, el túbulo contorneado distal, túbulo contorneado distal, la parte más distal, o el túbulo colector, la parte más proximal, ahí funciona la aldosterona, que es 5% de sodio, y luego acá en el túbulo colector ya no se absorbe sodio sino agua. Ojo, unos tips te voy a dar. Actualmente, siempre el mejor diurético va a ser la furosemida. Y hay muchas corrientes que te dicen incluso que si tú sabes manejar la furosemida bien, no vas a requerir un segundo diurético. Pero eso es una escuela, nuestra escuela en INCORES sí progresar a un segundo diurético es lo que dice la guía. Ya, es el punto uno. Punto dos, lo que tú tienes que buscar es que el paciente tenga natriuresis, o sea, orine sodio, no acuaresis, que orine agua, debe orinar sodio. Eso es lo que va a mejorar los endpoints. ¿Ok? Y para todo lugar yo tengo mecanismo de acción. Por ejemplo, yo puedo tener un diurético osmótico, es decir, alguien que solo jala agua y lo hace orinar. Esa es la solución salina hipertónica que yo te diría que es uno de nuestros mejores formas diuréticas, ¿no? Yo puedo tener mi furosemida clásica en bolos, pero cuando el paciente no está yendo tan bien, podría yo usar infusión. Es decir, que esté pasando continuamente furosemida, aunque los trabajos no han demostrado, ni en los últimos metaanálisis, que infusión sea mejor que bolos, más que gana medio kilo de peso menos, ¿no? Pero infusión en la práctica nos ayuda mucho a titular bien la dosis. Yo podría utilizar acá en el túbulo contorneo proximal acetazolamida para que me bloquee la anhidrasa carbónica, ¿no? Y en el tipo 4 y me iría bien. Yo podría utilizar en el túbulo proximal a los inhibidores del SGLT2. El SGLT2 es el que reabsorbe sodio con glucosa, podría bloquearlo ahí. Yo podría utilizar acá las tiacidas, ¿no? Para bloquear el sodio cloro. En cuanto a la aldosterona, podría usar espironolactona, eplerenone, finerenone. Y en el túbulo colector, los bactanes, los que van a bloquear al receptor V2 para que ya no se exprese la corporina 2 y reabsorba agua. Entonces, mira todos los mecanismos que hay. Cuando usas más de uno, cuando usas tres, por ejemplo, se llama bloqueo secuencial. Y yo te voy a dar nuestra escalera de diuréticos. Mira, lo mínimo que usamos es furosemida en bolos. Cuando la cosa no está yendo bien, pasamos de bolos a infusión. ¿Ya? Cuando no está yendo bien el paciente, pasamos a un segundo diurético, que puede ser hidrocloro, acetazolamida. Cuando no está yendo bien, pasamos a un tercer diurético, hidrocloro, acetazolamida. Cuando no está mejorando a pesar de todo esto, pasamos a solución hipertónica. Y si no mejora con solución hipertónica, tiene que ir a ultrafiltrado, a diálisis el paciente. ¿Ok? Listo. Entonces vamos a conversar sobre los diuréticos de ASA. Mira, acá hay muchos datos importantes, ¿no? Lo primero, acá te dice que ya te hablé, la dosis máxima en registrar es 1,5 gramos, en los trabajos se usa hasta 1 gramo, aunque este statement de Mullens te hablas 400 a 600, ¿no? Acuérdate que la furosemida, la bumetanida y la torsemida son tres diuréticos de ASA, pero tienen diferencias. Por ejemplo, ¿cuál es más potente? La bumetanida. Luego la torsemida, porque 1 miligramo de metamida equivale a 20 de torsemida y equivale esto a 40 de furosemida. ¿Ok? Ahora, otras diferencias entre estos. La dosis máxima 400 a 600, metamida 10 a 15 y torsemida 200 a 300. Pero yo te voy a dar acá datos importantes. Primero, biodisponibilidad, mira. Bumetanida más 80 a 100, torsemida 80 a 100, pero mira, furo 10 a 100 en vía oral, ¿no? Porque endovenoso todos son 100, ¿verdad?
O sea, es muy variable. Y justamente la furosemida, por si acaso, se afecta con la comida, igual que la metanida. Por eso, si al paciente que tiene una variabilidad de 10 a 100 de absorberse, imagínate que tú le des comida, se absorberá 10, pues, pero tienes que tener cuidado con eso. La torcemida no tiene este problema. Y la torcemida tiene efectos pleiotrópicos, antirremodelado, antialdosterónico, que no los tiene el resto de medicamentos. Así que había varios trabajos que decían que por su mecanismo de acción torcemida debería ser mejor que furosemida. Salió el Transfor Trial, que no demostró diferencias, pero, y no lo tenemos, pero en algunas latitudes preferimos la torcemida, ¿no? Eh, lo otro es, quiero que veas el tiempo de vida media, ¿no? Glutamida 1 a 5 horas, furosemida 1,5 a 3 y de 3 a 6 torsemida, ¿ok? Y su inicio de acción, esto es importante con la furo. Tú das furosemida y primero venodilata, porque la furosemida puede venodilatar gracias a que libera prostaglandinas, como leí, y venodilata antes de su efecto diurético. Esa es la peculiaridad con furosemida, ¿no? Hay que lo tengas claro, ¿ya? Su inicio de acción, por ejemplo, es vía oral de la furosemida de 0,5 a 1 hora, endovenoso de 5 a 10, subcutáneo 0,5 se puede dar de forma subcutánea, ¿no? Y te disminuye el 25% de la absorción de sodio. Pero acá quiero dejarte un mensaje. ¿Cuáles son los cuatro fantásticos que han demostrado mejorar la sobrevida en falla cardíaca previa reducida, o sea, menor o igual a 40? Los beta bloqueadores, los antagonistas del receptor mineralocorticoide como espironolactona, eplerenona, finerenona. Los IECA 2, pero ahora superados por los ANRI. ¿Quiénes son los ANRI? Sacubitril valsartán. Y el cuarto son los ISGLT2 que tenemos ahí en paglifosina y dapaglifosina. Son los cuatro fantásticos y algunos dicen que el quinto es cuando hay un bloqueo de rama izquierda, colocar según los criterios de Strauss un, este, un resincronizador como el quinto fantástico. Entonces, eso es lo que va a prolongar la sobrevida en un paciente con FEBI reducida. Y con FEBI preservada, actualmente lo que se conoce es que los ISGLT2 funcionan en FEBI preservada mayor o igual a 50. Ha salido un trabajo, el Fine Arts, donde la finerenone funciona en FEBI preservada. Ya ese es el segundo que va a funcionar. Y los otros son los ISGLT2 en pacientes con IM, ya los mencioné, los análogos GLP1 en pacientes con IMC más de 27 o diabéticos o con enfermedad aterosclerótica, funcionan los análogos GLP1 como semaglutida. Y por ahí en mujeres con FeIMN57, sacubitril/valsartán podría funcionar. Eso es el tratamiento ya en preservado, ¿no? Ahora, ¿por qué te digo todo esto? Porque es importante que conozcas, porque cuando tú usas diuréticos, lo que vas a generar en el paciente es que depletarlo de volumen. ¿Y qué crees que hace el riñón cuando siente que perdió mucho líquido? Activa, no le llega cloro a la mácula densa, no hay buena perfusión a la arteriola aferente, se libera renina y se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Es decir, que después de que tú des un diurético y el paciente orine, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y empieza a absorber todo lo que puede, porque el sistema renina-angiotensina-aldosterona activa la aldosterona que va a reabsorber sodio, la misma angiotensina 2 reabsorbe sodio a nivel proximal, se activa el gas. Por lo tanto, el paciente, después de darle furosemida, hace un fenómeno de frenado. ¿Qué es un fenómeno de frenado? Es que luego de dosis de furosemida constantes, el paciente tiene una menor respuesta a los diuréticos. ¿Qué es el fenómeno frenado? Cuando luego de dosis constantes de furosemida, el paciente tiene menor respuesta a los diuréticos. ¿Por qué hace menor respuesta a los diuréticos? Porque se activa el RAS y empieza a absorber todo lo que puede. Que hay una retención incluso furosemida, post diurético, en el cual ya bloquea la bomba de sodio, potasio, 2 cloro, pero la de sodio cloro se hipertrofia y trata de resolver todo. Entonces, la única forma de evitar que un paciente que le di diuréticos otra vez se congestione es darle la terapia de falla. Es decir, darle IE, cara 2, sartán, para que no se active el RAS, no se active el simpático, resuelva todo el sodio. ¿Ok? Y eso, por eso actualmente se dice que el mejor diurético actualmente es la terapia de falla.
sobre todo lo que bloquea el RAS, porque si no el paciente va a resolver todo, va a reabsorber otra vez y otra vez se va a congestionar. Eso tienes que tenerlo en cuenta y es un mensaje muy importante que quería dejar. ¿Ok? Quiero que tengas esto claro. Los pacientes, cómo va a ser su biodisponibilidad. Esto es importantísimo que lo tengas claro. Como te hablaba, la furo es de 10 a 100, pero en 50 es un promedio. 40 miligramos equivale a torsemide 20 y a una bumetanida. Y quiero que veas lo que ocurre sobre su metabolismo, ¿no? Por ejemplo, la furosemida se elimina, como tiene una alta tasa de unión a proteínas plasmáticas. Solo lo que se puede filtrar del riñón es lo que está disuelto. Como casi nada está disuelto, todo va por las proteínas, entonces no se elimina por filtración, se elimina por secreción activa a través del túbulo proximal, es decir, la albúmina lo transporta, llega a las nefronas, el túbulo proximal, y ahí lo capta la furo, y a través del transportador de aniones orgánicos OAT1 y 2 y la proteína multidrogoresistencia 4, lo excreta la furosemida. La furosemida no se filtra, se excreta por los túbulos y de esa forma es como llega al riñón, ¿no? Entonces su metabolismo principalmente es renal. En cambio, por ejemplo, la bumetanida es 50-50 y la torsemida tiene más metabolismo hepático que renal, ¿ok? Cuando el paciente hace falla, normalmente su vida media le hemos hablado, por medio 1,5 la bumetanida, 1,5 a 3 la furo, acaricia 2 y de 3 a 6, acaricia 3 a 4 la torce, ¿no? Cuando el paciente tiene falla renal, quiero que veas que el tiempo de vida, o sea, no lo puede eliminar rápido, ninguno de estos, ¿no? Y cuando tiene falla cardíaca tampoco lo va a eliminar rápido. Y cuando tiene falla hepática también se va a prolongar. Es por eso que cuando hay falla renal o falla cardíaca hay que aumentar las dosis porque no, aún no va a estar llegando bien al riñón. Y esto te lo voy a mostrar con este gráfico. Mira. Este es un paciente con enfermedad renal crónica. Este es un paciente con enfermedad renal crónica. Este es un paciente con falla cardíaca y acá está la curva normal. Esto es la curva sigmoidea, es cómo es la concentración de diurético de la furo con su eficacia, con lo que excreta de sodio, ¿no? Más furo, a más alto, está excretando más sodio la dosis de furo, ¿no? Es una curva sigmoidea, en ese itálico. Pero en un renal se desplaza la curva hacia la derecha. Entonces yo voy a necesitar, supongamos que con una dosis de 20 yo eliminaba esto. En un renal, como se ha desplazado a la derecha, con dosis de 20 solo voy a eliminar la mitad. Entonces, ¿qué tendría que hacer en alguien renal? Tendría que aumentar mis dosis para poder eliminar 50 de sodio, supongamos. Ya no lo puedo hacer con los mismos 20 de furosemida, tengo que ponerme acá. Con 40 de furosemida recién puedo eliminar los 50 de sodio. Entonces, se desplaza a la derecha. Pero en falla cardíaca no solo se desplaza a la derecha, sino que también se desplaza hacia abajo. Y mi efecto techo es menor. Es decir, por más que tú aumente la dosis de furosemida, nunca va a igualar la dosis, su efecto máximo que tenía antes de ser falla cardíaca. Y ya hablamos del frenado, que el paciente empieza a resolver sodio y todo por una activación del resto. Entonces, ¿cómo puedo solucionar en la parte renal? Tengo que aumentar la dosis y con eso voy a llegar al efecto techo, al efecto terapéutico máximo. En cambio, un cardíaco, aumento la dosis, sí, pero probablemente no llegue al efecto máximo. Y esto era lo que yo te decía, ¿no? Tú le haces al paciente que excrete sodio, está en un momento estable, pero luego se activa el RAS y otra vez reacciona. O el paciente tiene sed, ¿no? Eso es lo que ocurre usualmente, ¿ya? Entonces, mira acá, un dato importante, mira la alta biodisponibilidad de las tiacidas, hidrocloro hasta 75, clortalidona hasta 72, metalosana 90. Y quiero que vea las equivalencias, mira, metolazona 2,5 equivale a 25 de hidrocloro y clortalidona, esto es la mitad. Esto a veces preguntan, y mira, su biodisponibilidad es alta, por eso usualmente no ha habido la necesidad de utilizar tiacidas endovenosas porque su biodisponibilidad es alta, ¿no? Ahora, algo que tienes que tener en cuenta con la biodisponibilidad es que si tú al paciente le das vía oral y el intestino está edematizado, y eso ya ha sido probado con la furosemida, cuando un paciente tiene falla cardíaca derecha o una falla ventricular y está en anasarca, probablemente el intestino también esté edematizado. ¿Tú crees que con una pared de 1 milímetro se absorbe el diurético? ¿Tú crees que con una pared 10 veces más grande, porque
está llena de líquido, ¿se va a poder absorber el diurético? No, no se va a poder absorber. Entonces, cuando un paciente tiene falla derecha o falla ventricular avanzada, tienes que colocar el endovenoso porque el vía oral no se va a absorber y ese es el problema con las tiacidas, ¿no? Ahora, cuando tú vas a hacer furosemida de vía oral, y este es otro tic, usualmente al paciente se le tiene que dar, por su corto tiempo de vida media, tienes que dar, no le des una dosis al día, sino la dosis reparte de mañana y tarde, porque tiene corto el tiempo de vida, ¿ya? La idea es que cuando tú le das a un paciente el furosemida, luego que lo orinó, va a querer reabsorberlo muy rápido. Por eso dosis continua va a estar evitando que reabsorba muy rápido su efecto postdiurético. Ya el efecto postdiurético es que después de haber miccionado orinado por el diurético, el efecto postdiurético es que el paciente, es que el cuerpo trata de otra vez recuperarlo porque se activa el RAS, se activa el RAS, ¿no? Entonces, nunca olvides eso, que el edema de paréntesis va a dejar que no se absorban los fármacos, ¿ok? Usualmente antes de dar furosemida vía oral no se debe dar con comidas y al paciente, en casa, tú le podrías decir que levante las piernas cuando toma la furosemida porque levantar las piernas, todo el volumen de las piernas va al corazón, lo dilata un poquito y libera protección antidiuréticos. Entonces, estos péptidos lo van a hacer orinar al paciente más junto con la furosemida. Y la hidroclorotiazida se da 30 minutos antes del afuro de que toman ambos, porque luego de que el afuro hizo efecto y el paciente orinó, empieza la retención postdiurético y el paciente va a querer resolver todo por la sodio cloro que está después de la sodio potasio 2 cloro de la furosemida. La sodio cloro va a querer. Entonces, si tú lo bloqueas, ya no va a resolver todo el efecto postdiurético. Por eso le da 30 minutos antes de dar la furosemida del hidrocloro para que cuando quiera empezar el efecto postdiurético ya le haya dado tiempo a la hidrocloroticida actuar y bloquear, ¿no? Eso es importante. Metalozón es bueno, se utilizó en el CARRES. Y distal amilorina 31 que usamos poco, pero la espironolactona mira su disponibilidad al 90%, 25 miligramos. No ha habido una gran diferencia de 25 a 50 por si acaso. Metabolismo totalmente hepático, su eliminación más de 15 horas, su tiempo de vida medio. Ojo, importante, ¿ya? En todos los diuréticos de asa no son suficientes en algunos casos. Solo 15% hospitalizados con insuficiencia cardíaca se descongestionan a 3 días de tratamiento. A veces no es, y ahí aparece el famoso concepto de la abstinencia diurética, que no hay una definición universalmente aceptada, como dice aquí, pero es la incapacidad para la resolución de los síntomas de congestión venosa a pesar de dosis adecuadas del diurético. Eso es resistencia diurética, ¿no? Y hay múltiples definiciones, como incapacidad de eliminar el exceso de líquido, a pesar de usar dosis altas o máximo diurético, un FENA menos de 0,2% a pesar de una dosis alta de diurético, eliminación de menos de 90 de sodio en 72 horas después de 160 de furo, bioral o equivalente endovenoso. Y existe pero no hay una definición universalmente aceptada, puedes tomar cualquiera. Y existe un término llamado resistencia diurética oculta, que es una excreción urinaria mayoritariamente de agua con poco sodio. Lo que queremos es eliminar sodio, no agua. Una resistencia diurética oculta. ¿Cómo yo mido la resistencia a los diuréticos? Puedo ver el volumen urinario, la pérdida de peso, la natriuresis, pero con pérdida de peso, con lo que orina, con natriuresis es poca correlación, poco confiable. Los criterios sobre la eficacia diurética, por ejemplo, un mililitro que orina sobre 40 miligramos de furosemida, pérdida de peso por 40 miligramos de furosemida, natriuresis por 40, son la tendencia actual. Y algunos dicen que lo mejor es sodio urinario sobre diurético urinario. Son puntos de corte no definidos, pero la tendencia actual. Y por ejemplo, en este artículo se decía, ¿no? Si orina menos de 1400 por 40 miligramos de furo equivalente, hablaríamos de resistencia, pena menos 0,2, sodio menos 50-70, concentración de sodio sobre furo menos de 2, pérdida de peso de 0 a 2,7 por 40 miligramos de furo. Son varios términos. Pero algo que quiero que sepas es que estos mecanismos no causan resistencia diurética, ya se sabe. Por ejemplo, el gasto cardíaco bajo, eh, alto consumo de sodio, disminución de la tasa de filtración,
la reabsorción posdiurético, el aumento proximal de la reabsorción del tubular de sodio, o o que no llegue el diurético al riñón, que eso es por hipoluminemia, albuminuria o incremento de aniones orgánicos, que justamente el OAT1 y 2 que se usan para furo también tiene esto, ¿no? Y se ha visto que los mecanismos de resistencia diuréticos en cardiorrenal, por ejemplo, extratubular, o sea, que haya una congestión venosa, aumento de presión abdominal, ¿no? Vasoconstricción renal, hipoperfusión, solo es el 25%. La mayoría de veces del mecanismo cardiorrenal no es antes del asa de Henle, es en el asa de Henle, la curva, ¿ya? Y es después del asa de Henle, ¿no? Ahí es donde va a aparecer el principal mecanismo de resistencia. La resistencia en consumidores crónicos de furosemida no es por mala entrega, sino por mala respuesta, ¿no? Los que ya tomaban no es porque no les llegue, sino ya no responden como antes porque la curva va hacia la derecha y hacia abajo. Responden 3 veces menos los que ya tomaban. Por eso hay que duplicar la dosis. Y ahí viene la famosa necesidad del segundo diurético, donde es el mismo cuadro que habíamos visto. Cuando el paciente no persiste la congestión, yo podría usar un segundo diurético que en este algoritmo lo pone ya un poco después, ¿no? Pero actualmente incluso se puede usar de forma más precoz, ¿no? Un ejemplo, acá quiero que vea la dosis máxima de furo, gramo y medio, ¿no? De lo que habíamos hablado. En trabajo como el 12 usó hasta 600, ¿no? Entonces sí, se puede. Entonces mira, por ejemplo, uso furo de 120 a 160. Persiste congestivo, sí, puedo usar una tiacida, clortalidona, entonces 5 a 50. Este, persiste congestión, sí, o sistema de alcalosis metabólico, uso solamida, usamos 250 cada dosis usualmente, ahí está dosis. Si está hiponatremia, uso tolbactam de 15 a 60 cada 24. Si tiene mucha hipopotasemia y fiebre reducida, puedo usar antagonista de mineralocorticoides de 25 a 100 y tratar de iniciar la terapia falla, no te olvides de eso. Y esos son los diuréticos que yo podría utilizar, de los cuales te he hecho el comentario de algunos que son muy importantes, pero te dejo esta tablita, es importante que tú la tengas siempre presente.